Chicos, vamos a comenzar. Que ya nos están presionando los de Culiacán. ¿Es en serio? Listo. En vivo. Ya. ¿Estamos en vivo? Sí. Saludos a los de Culiacán. Me han estado preguntando que por qué no estamos transmitiendo desde YouTube. YouTube ya nos está poniendo restricciones. Y nos piden que haya 1000 suscriptores. Si hay alguno aquí que no se ha inscrito, al final voy a hablar con... No, para que nos ayuden a que se inscriban. Tenemos 2 canales, Minas Dominical y Minas Discipulado, para que por favor ahí se den de alta. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a comenzar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener para aprender a ti, Señor, para reunirnos, para exponernos a tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que tú hables en nuestros corazones, que siembres tu palabra en ellos, Señor, y que pueda producir el fruto que tú deseas para nuestras vidas, Padre. Quita cualquier bloqueo, cualquier cosa que pueda estar interfiriendo en que tu mensaje llegue a nuestros corazones, Señor. Bendice a los que estamos aquí, a los que vienen en camino, a los que nos están viendo y escuchando en este mensaje, Padre. Te rogamos, Padre, que también hables a través de mí con poder, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Ya vamos en la 15, chicos. O sea, ¿cuánto son 15 sesiones en meses? Son 3, un poquito más de 3 meses, casi 4 meses. Y algunos de ustedes se quejaban de que no, es mucho. ¿A poco no se va de volada? Sí. Sí, no me siguen la corriente, ¿verdad que sí? No, sí, Se va de volada. Vamos allá. Ya vimos la primera etapa donde vimos el material para que nos enseña cómo probar la existencia de Dios. Vimos el principio del universo que tuvo un inicio, el principio antrópico, que el universo está calibrado milagrosamente para dar vida, y la vida misma, cómo prueba la existencia de Dios. Y luego pasamos, ok, existe Dios, perfecto, pero no nos queremos quedar solamente con eso. Vimos el tema de la evolución y todas esas cuestiones que onda con los millones y millones de años que se aseveran que hay en el universo. Vimos qué onda con eso. Pasamos luego a, ok, probamos que Dios existe, pero no queremos probar la existencia de cualquier Dios. El Dios que anunciamos o que queremos enseñar, transmitir, no es el Alá ni cualquier otro Dios, es el Dios de la Biblia. Y para eso tenemos que probar o probamos por qué la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y vimos las 10 credenciales que la Biblia tiene para que se califican o que lo acrediten como la palabra de Dios. ¿Alguien se acuerda de alguna credencial que hayamos visto? Histórica. ¿Por qué pregunto? La credencial histórica, ¿qué otra? Profética. ¿Cuál les llamó más la atención? Profética. La profética está impresionante, ¿verdad? Nada más le avientan o sea, cualquier incrédulo. O sea, desapruébame o refútame la credencial profética. Y todos se quedan ahí colapsados porque no hay forma. O sea, estuvo la Biblia traducida al griego 300 años antes de Cristo y Jesús cumplió más de 300 profecías. ¿Cómo explicas eso? Nada más las de Jesús. Y hay más profecías que se han cumplido. Incluso se profetiza el día exacto en que Jesús aparecería. No solamente el día exacto, la hora exacta en que Jesús iba a morir. Eso, ningún otro libro puede tener eso. Sí. ¿Qué otra credencial se acuerdan? Apológicas, apologistas. La de los códigos en la Biblia. ¿A poco se acuerdan esa? Sí. Impresionante, ¿no? Y dices, ¡hola! Dios o sea, como dijo, los veo muy aburridos. Le voy a poner códigos secretos en la Biblia para que se entretengan en algo. Y fascinante esa temática, cómo detrás de cada profecía mesiánica aparece en código equidistante: mi nombre es Jesús, o en hebreo mi nombre es Joshua. ¡Qué grueso! Está impresionante eso. Pero todas esas cuestiones validan la autenticidad de la Biblia. Entonces ya lo vimos, pero ok, ya validamos la autenticidad de la Biblia. Pero ok, es el Dios que existe, es el Dios de la Biblia. Pero ahora entramos en esta tercera etapa, el tema de religiones. Porque hay religiones que sí creen en Jesús, pero empiezan a desvirtuar el mensaje que enseña la Biblia. Y habíamos platicado que hay 3 puntos que son claves son doctrinas centrales en el Evangelio. ¿Alguien se acuerda de los 3 puntos?
Que Jesús es Dios. Es la identidad de Jesús. Identidad de Jesús. ¿Qué otro punto? ¿Salvación por fe? Es tu respuesta a la obra de Jesús y cuál fue la obra de Jesús. Son 3 puntos que identifican la doctrina crucial para la salvación, para la vida eterna. Y todas las falsas religiones o las sectas y demás desvirtúan la identidad de Jesús, te enseñan, también desvirtúan la obra de Jesús y la respuesta que debemos de tener para la obra de Jesús. Ahí habíamos platicado, vimos ya qué onda con la nueva era y la teosofía, igual con los Zeitgeist, que para ellos Jesús o fue un mero maestro, un mero profeta más, o simplemente no existió, fue un mito, ¿se acuerdan? Y han platicado que, vimos toda la evidencia histórica de que Jesús no es un mito, sino un hecho histórico. Y vimos, Dios existió, Jesús existió, pero entonces fue un profeta más, un maestro más. Y habíamos platicado y habíamos estudiado que Jesús murió por hacerse a sí mismo Dios, ¿se acuerdan? Y cuando se hace a sí mismo Dios y muere por causa de eso, no puedes concluir de que fue un mero profeta, un mero maestro o un mero líder religioso. O fue un loco, o fue un mentiroso, o realmente fue Dios. Pero no puedes calificarlo en un mero maestro o un maestro moral, porque si no fue cierto su aseveración, estamos hablando que violó todas las reglas morales porque engañó a las personas y les incitó a que murieran y dieran su vida por ese engaño. Imagínate. Entonces vimos qué onda con esto, vimos qué onda con los testigos de Jehová, que ellos desvirtúan también la identidad de Jesús. Para ellos, ¿quién era? ¿Alguien se acuerda? Es hermano de Dios. Era un Dios y... El ángel no era el hermano de Gabriel. ¿Qué es el ángel? Miguel encarnado. Dices, no, hombre, mi chavo, más... Y algo que platicamos que no había forma en que tú leyendo la Biblia por ti mismo llegaras a esa conclusión. O sea, tienes que haber sido indoctrinado con los testigos de Jehová para llegar a eso. Entonces, para ellos desvirtúan la identidad de Jesús. Y si no crees que Jesús es quien dijo ser, ¿qué pasa contigo? No puede ser salvo. Te vas al infierno. Jesús dijo, si no creen en quien yo firmo, lo que yo firmo ser, que yo soy, en sus pecados van a morir. Entonces, está atacando una de las doctrinas cruciales de la Biblia. Hay doctrinas no cruciales, habían platicado, que son periféricas, como cuándo se raptó antes o después de la tribulación, cómo se debe lavar, que si hay que usar el pelo largo, el pelo corto, que faldas, pantalones, todas esas cuestiones que hay diferentes denominaciones que tienen sus perspectivas. Bueno, vamos a ver qué onda con los mormones en esta sesión. Vamos a comenzar con el antecedente histórico de los mormones. ¿Alguien ha sido invitado alguien ha ido a una iglesia mormona? ¿Hay algún mormón? Comenzando primero con eso. ¿Allá en el fondo? ¿Sí, en serio? Ajá. ¿Eres mormón? No. Ah, ok. ¿Alguien ha ido a la iglesia mormón? Sí, porque hubo aquí en Monterrey tours que hacían para que visitaran el templo mormón y toda la cosa. ¿Alguien llegó a ir a alguno de esos? ¿No? En algún lugar de Estados Unidos. Oye, muy impresionante los templos porque están hechos con suma calidad y las estatuas sí son de oro, chicos. Bueno, bañadas en oro, obviamente. Pero, o sea, le ponen galleta ahí a las construcciones que realizan. Aquí en México casi no se manejaba, casi no había el tema de los mormones. Se empezó a dar o gestar a partir de los 90. ¿Alguien se acuerda de la problemática que hubo aquí en Monterrey con los mormones? Hubo una problemática muy severa porque llegaron así de cajón con una gran inversión y querían construir su templo mormón, si mal no recuerdo, en lo que ahora es Palacio de Hierro. No. ¿No? ¿Era por ahí? Al lado de la Bastida, donde era Al lado de la Bastida. ¿Cómo se llama el centro? Si quisieron usar a Ferrari y todo. Ahí va a ser. Ahí iba a ser, pero no los dejaron. No los dejaron. Y quien se opuso fue un magnate en ese tiempo, Poncho Romo. ¿Era Poncho Romo? Imagínate. Macarrón. Entonces se opusieron a que hicieron, entonces tuvieron que, por la presión y porque pues, simplemente no iban a tolerar que en San Pedro pusieran un templo mormón, los mandaron a la carretera. Y a tierra de nadie, exactamente. Y sí, no sé si se acuerdan la problemática que hubo. O sea, los mormones tomaron represalias contra Poncho Romo y pues Poncho Romo en ese entonces tenía la venta de semillas Sémenis
Y los mormones eran grandes inversores con Monsanto y demás, y pues ellos, lo que se dice es que contribuyeron a la quiebra del negocio de Poncho Romo en represalia por esa problemática. ¿Por qué? Algo que vas a darte cuenta es que son muy beligerantes los mormones. Si tú publicas algo en contra o si te utilizaste su nombre, además te demandan. Bueno, aquí en México no se da mucha esa cultura, pero en Estados Unidos es con lupa, te checan y cualquier cosa que hagas te pueden demandar, y lo han hecho. Entonces, ese es el antecedente aquí en Monterrey. Obviamente ya ha habido más crecimiento por parte de los mormones. Me imagino que ya han conocido algún mormón por aquí, ¿no? Ninguno. ¿Hay gente que no conoce mormones todavía? Bueno, todavía son escasos en todos todavía. Pero se han hecho mucha publicidad. De hecho, hace unos años salió la película de El Mormón. El Mormón. Salió en el cine. El musical que está ahorita, o sea, la promoción, incluso en YouTube, han visto las promociones ahí de que los mormones y ponen los testimonios y las anécdotas. Y pero el musical no es muy a favor de los mormones, pero de alguna manera ellos están tratando de... Pues presentan lo que tengo entendido es presentan ¿cómo le llamaríamos? ¿Joseph Smith o José Smith? Joseph Smith. José. Sí, Joseph Smith. Ok, a ese Joseph Smith los ponen como una figura muy... Lo mitifican para ponerlo como un líder, sí, salvador del redentor de la iglesia. Como un Moisés, ándale, tal cual. Y así lo ponen, o sea, es muy... ¿Y estos son gringos? Son gringos, es una religión que surgió en Estados Unidos. De hecho, vamos al antecedente histórico. Todo comenzó en 1820. En 1800, en la década del siglo XIX, comenzaron varias sectas, religiones. Entre ellas están los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová. ¿Sí? En ese siglo comenzaron con eso. Comenzó en 1820 con el levantamiento de Palmira, Nueva York. Había un avivamiento en el estado de Nueva York, en Palmira, en las denominaciones bautista, metodista y presbiteriana. Y don José Smith, Joseph Smith, a sus 15 años, ¿hay alguien aquí de 15 años? A sus 15 años. El Jeremías. A sus 15 años, dice que se le apareció el Padre, Dios el Padre y Jesús, y que le dice que todas las iglesias estaban equivocadas. ¡Hala! Sí. O sea, él... ¿Qué se metió? ¿Qué se metió? Ya le da la droga a ella, Yo entonces. sabía que era impresionante. También, eso vino más adelante. Ok, él viendo todas las iglesias y las diferentes denominaciones, dijo, pues, ¿cuál es la correcta? Y se fue al bosque y buscando revelación. Y esa es la problemática, chicos, cuando buscas revelación sobrenatural, que Dios te hable, y no conoces la Biblia. ¿Qué pasa? Se te aparece cualquier aparición, y ponle tú que haya sido cierto, se le aparece. Una aparición de un ser espiritual que dices que es el Padre y Jesús, y te dice, son cera y media. ¿Y tú cómo disiernes que es de Dios o no? Sí, dando el derecho a la duda de que, ok, dice la Biblia en Juan 4:4 que no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, porque no todo espíritu viene de Dios. Entonces te parece, y luego más cuando dice la Biblia en 2 Corintios 13:11 que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás tiene la capacidad de disfrazarse, imagínate. Entonces llega uno neófito, ignorante a sus 15 años a buscar cuál es la denominación correcta, sin conocimiento de la Biblia, y según eso le aparece el Padre y el Hijo, y le dice ninguna. Y que todas están equivocadas. No, pues. Si se le apareció, si realmente fue genuina, pues se lo llevaron al baile. No tiene forma de distinguir o discernir una aparición. Y hay apariciones, el enemigo se puede aparecer, puede haber apariciones de espíritus, sí puede haber. El enemigo se puede aparecer y puede engañar a cualquiera. A los 3 años después, el ángel Moroni, el famoso ángel Moroni, ¿cómo le llamaba a alguien? ¿El ángel Macaroni? No, es el ángel Moroni.
El ángel Moroni se le aparece a Joseph Smith dándole la ubicación de las planchas de oro con el texto del libro de Mormón. Dice, te voy a revelar dónde está este libro, que este es la verdad. O sea, porque todas las religiones, o sea, ya de todas las iglesias, ninguna se salva. Todas están desviadas. Entonces, 1870, Joseph Smith recibe las planchas de oro que estaban enterradas en el cerro de Cumorah. O sea, como las tablas. Las tablas así de la ley. Así. ¿Pero sí existieron esas planchas? Sí, no. Sí, no sabemos con identidad. Son las tablas que, o sea, no hay evidencia tal cual de dichas tablas. Él menciona que hubo tal cosa. En 1829, Juan el Bautista se le aparece y le da el sacerdocio arónico a Smith y a Oliver Cowdery, que era su compañero. Entonces, Contradice la Biblia. contradice la Biblia. ¿En qué sentido? Que no, los muertos no pueden ya tener contacto con esto. Los muertos no pueden contactar con... Creen que todos somos sacerdotes, ¿no? Todos somos sacerdotes, exactamente. La Biblia menciona que, bueno, no todos, los creyentes, así, personas paganillas como él, no. Así es. Pedro, que dice que de hecho nosotros nacimos santa de real sacerdocio. Exactamente. Pero pues obviamente te dicen, oye, pero pues suena rimbombante, ¿no? Que se restaura el sacerdocio arónico. Ah, pues chido. No, pues, oye, pues yo soy del sacerdote arónico. También en 1830 se publica el libro Mormón y comienza la iglesia mormona con 6 miembros. Y la Biblia te dice, no menosprecie los pequeños comienzos. ¿Ahorita sabes cuántos son? Bueno, Millones. son millones. Sí. Fíjate que yo hoy accidentalmente yo me encontré, estaba repasando este libro y habla del origen francmasónico de la iglesia. El origen, de hecho, Joseph Smith, según datos, era masón y tenía sacó muchas cuestiones de ahí y las incorporó en la iglesia mormona. Y ustedes ya saben qué onda con los masones. Si no lo saben, Jorge, tú les puedes platicar al final un resumen de la situación. ¿Hay una sesión de los masones? Hay que hablar de una sesión de los masones. Sí, estaría genial, porque una sesión de... Ok, en 1831 la iglesia mormona se muda a Kirtland, Ohio. En 1833 es publicado el libro de los mandamientos, otro de los libros sagrados de los mormones. En 1834 el nombre de la iglesia es cambiado a la Iglesia de Cristo y luego es cambiado de la Iglesia de Cristo a la Iglesia de los Últimos Santos. O sea, hubo un cambio de nombre ahí. En 1838 Joseph Smith se va de Kirtland y se dirige a Far West, Missouri. El nombre de la iglesia es nuevamente cambiado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El abreviado, mormones. ¿Sale? Es la que, como se queda ahorita. Ahorita, si te dicen, oye, yo voy a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que no te timen, son mormones. Sí, suena así medio rimbombante, pero así es como se le conoce. Y es ahí en ese lugar donde cerca de 19 mormones, entre ellos hombres, mujeres y niños, son atacados y asesinados en Huntsville, Missouri. Hubo ahí un ataque contra ellos. En 1839 establecen un asentamiento en Nauvoo, Illinois, y establecen los cimientos para el templo de Nauvoo, ahí en los mormones. También en 1843 las planchas de los mormones es encontrada en Kinderhook, y según esto y la revelación recibida por Joseph Smith, donde recibe la revelación donde la poligamia es permitida. Y ya se retrataron. Sí. Conveniente. Sí. Se permite la poligamia y la membresía crece considerable. Sí. Recibió como instrucciones de... Sí, sale. Él va a revelar, así como el profeta Mahoma, que va recibiendo... Mahoma recibe revelaciones muy convenientes para su persona, así también Joseph Smith. En 1844, Joseph Smith y otros destruyen la imprenta de exhibidor de Nauvoo por predicar cosas en su contra.
Les digo, chicos, son muy beligerantes en ese sentido. Joseph Smith es arrestado y puesto en prisión en Carthage Jail, en Illinois. Y una multitud irrumpe la cárcel y mata a Joseph Smith y a su hermano Hiram. Neta. En 1846, Brigham Young sucede a Smith y guía a los mormones a partir de Nauvoo rumbo a Salt City. Brigham Young fue el que como el Pablo del cristianismo para los mormones, en el sentido que estructuró, configuró y hizo que el mormones explotara, o sea, configuró todo. Era un maestro administrador y controlaba todo lo de la vida de los mormones. Era sumamente administrado. Se establece en Salt Lake City y ellos fundan ese estado. El territorio de Utah es organizado por ellos. Es un estado fundado por mormones, chicos. De hecho, no sé si supieron la última noticia de que ya en Utah se permite otra vez la poligamia. No sé si vieron noticias. Entonces, si tienes ahí tendencias raras, puedes viajar para ¿ya? Que mi recomendación es que te arrepientes. Bueno, lo que hicieron oficialmente es que creo que disminuyeron la penalización. O sea, ya para que sea más una multa sobrellevada y para que puedas vivir con ese estilo de vida. 1851, la primera edición de La Perla de Gran Precio es publicada. Es otro de los libros sagrados de los mormones. 1857 sucede la famosa masacre de las montañas de Meadow, donde más de 120 hombres, mujeres y niños son asesinados por los mormones. Sí, más de 120 personas. Los mormones los asesinaron. Pero no eran mormones. Los que murieron. No eran mormones, fueron asesinados por mormones. La iglesia mormona se lavó las manos en ese sentido, mandando a matar al capitán que dirigió eso, aunque sabe que fue la iglesia mormona la que ordenó eso. Pero para lavarse las manos, ejecutaron al general o al capitán que había ordenado al que dirigió esa matanza. De hecho, ahí les puse los links si quieren ahí adentrarse en eso. Aquí hay más lugar si quieren. Aquí hay lugar. No quieren salir. Bueno, en 1862 se legaliza la prohibición contra la poligamia en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos con los polígamos? Y en 1876 se realiza la primera proclamación de la poligamia en el libro de Doctrinas y Pactos. En 1877 muere el líder Brigham Young, que fue el que llevó a los mormones a establecerse realmente. Oh my goodness. Sorry, es que estamos teniendo problemas con la conexión. Ahorita regresa. Dale a... Ya. Ok. Ya regresó. Muere Brigham Young. 1880 la Perla de Gran Precio se convierte en escritura oficial dentro de la Iglesia Mormona. En 1890 el presidente Wilford Woodruff les pide a los mormones que dejen de practicar la poligamia. Por favor, chicos, no sean tan depravados. ¿Qué es poligamia? ¿Alguien sabe qué es poligamia? Muchas esposas. Ok. Con respecto a la duda que sé que algunos tienen, oye, pero David era polígamo, Salomón ni se diga. Bueno, con eso rompimos ahí la... Entonces, ¿por qué sí, por qué no? Si tienes dudas con respecto a eso,
Eso lo platicamos en un taller que se llama Matrimonio no manicomio y explicamos por qué la poligamia no está vigente. Tal así que la Biblia pone que si tú llegaste a Cristo en un estado polígamo, estás desacreditado para tomar cualquier posición de liderazgo en la iglesia. ¿Sale? 1918. ¿Quieres cambiar el internet? ¿Hay forma de cambiar el internet? Es que hay dos. Hay dos internet. Sorry. El que está al lado ahí. Se me olvida que no tiene. El segundo. ¿Este? Ajá. Conecta. Esos son. A ver si está la mejor. ¿No le pueden subir a los dedos del de clima para que salgan para arriba? Dando los pies. ¿Verdad? Sí, está bien. O sea, ya somos 3 que ya no hemos subido. Sorry. Ok. Bueno. O entonces me quedé en que Woodruff les pide a los mormones que dejen de practicar la poligamia. En 1918, este siglo XX, muere el hijo más viejo de Joseph Smith, que era Joseph Fielding Smith. En 1967 se descubre el papiro original que Smith usó para traducir el libro de Abraham, que es uno de los libros reconocidos como inspirados por los mormones. Es que tiene varios libros los mormones, ahorita vamos a ver los detalles de cuáles libros son. Pero el libro de Abraham resulta que era el papiro que según esto Smith utilizó para sacar el libro de Abraham, resultó que era el libro de los suspiros, un libro egipcio que nada que ver con lo que escribió Joseph Smith, sino que es un texto relacionado con procesos funerarios egipcios. Pero pues como nadie sabía qué onda con los egipcios y con esto, pues aquí yo invento el libro de Abraham basándome en estos jeroglíficos que nadie entendía en ese entonces. En 1978 se le permite a las personas de otras razas entrar en el sacerdocio de los mormones. ¿Por qué? Porque algo que decían los mormones es que los negritos o los pretitos estaban excluidos de... Sorry, chicos. Sí, sorry. ¿No te sientes? Sí. Tú y yo estamos aperladitos, entonces casi entramos, sí. Yo. Sí, sorry. Bueno, a partir de 1978 ya podían entrar. Acuérdense que, a los que no sepan, parte de lo que enseña el libro Mormón es que te narra el evangelio de lo que sucedió en las Américas, donde que Jesús vino a predicar el evangelio aquí después de su aparición en Medio Oriente, y que hubo una guerra entre dos, ¿cómo se le llaman? Tribus, ¿sí? Y los malos eran los morenitos y los buenos eran los blanquitos, los cuales fueron aniquilados por los morenitos. No. Ok, ahorita como que les detallo qué onda con eso más adelante. Este es el antecedente histórico de dónde viene esto. O sea, pero sí vale la pena comentar, Chuck, que aparte de que ellos usan la Biblia, su libro de referencia fuerte es el libro del Mormón. Ahorita vamos a ver exactamente. Tiene toda esa historia antropológica que ellos acreditan como válida y por la cual dan totalmente la vida. Exactamente. Ahorita vamos a ver qué onda con los libros de los mormones. ¿Puedes descargar la presentación? ¿Se puede descargar? Sí. Vamos a descargarla. Disculpa a los que nos están sintonizando. Tan pronto vuelvan.
Ahí va. Darle refresh y llega. Ya casi, chicos, ya casi. Uy, salimos de aquí a las 11. Salimos de aquí a las 11. Pónganse cómodos. Dale archivo. Descargar. Como PowerPoint, pero aparecerá con las no, ¿verdad? Igual y sí. No, tampoco es. Ya está en el archivo. Para el archivo. Pero si se bajó. No, no se bajó, mira. Está en la descarga. Al lado de Ahí está. aprovechando el intermedio. Aprovechando el intermedio. Ok, le voy platicando en lo que se restablece esto. El mormonismo, chicos, desde los inicios ha sido muy marcado por el fraude y el ocultismo. Y tiene también raíces masonas. ¿Por qué les digo esto? Joseph Smith fue convicto preso, fue encarcelado, imagínense, por prácticas ocultistas en 1826. Él hacía lectura de cristales y de piedras. Tú te dicen eso y dices, oh my goodness. Luego dices, o sea, ya está, o sea, hay registros de esto y cuando tú ves que ya está metido con este tipo de prácticas, tú sabes que está relacionado con toda la cuestión demoníaca, espiritual. Y luego dice que se le aparecen espíritus como el ángel Moroni, el Padre, el Hijo. Y dices, oh my goodness. Entonces fue convicto por prácticas ocultistas en 1826 por la práctica de cristales y de piedras. Aún hasta el día de hoy hay fotos de dichas piedras. Imagínense. O sea, hay registros de eso. Los testigos del libro de Mormón han cambiado también los relatos con respecto a que realmente vieron el ángel y las planchas, pasaron de vimos el ángel y las planchas, el ángel Moroni y las planchas que nos presentó, a en una visión y en un trance vimos las planchas. Y entonces, oye, bueno, ¿la vieron o no la vieron? ¿Fue trance o no? Marty Harris dice que mientras oraba entré en un estado de trance y en ese estado vi al ángel y a las planchas. Entonces, ¿fueron trance o fueron realmente en físico? ¿Qué onda con eso? David Whitmer declara que dice, les daré una descripción de la manera en que el libro Mormón fue traducido. Joseph Smith pondría la piedra de vidente en un sombrero y pondría su cara en el sombrero. Y un pedazo de algo parecido a pergamino aparecía y en eso estaba el escrito. O sea, el tipo estaba leyendo una piedra con la cual veía ¿cómo se llama? El texto que iba a utilizar para redactar el libro de Mormón. ¿Se dan cuenta el trasfondo ocultista de esto? El libro de Mormón, que narra toda la historia de lo que sucedió aquí en las Américas, por medio de Jesús y las diferentes tribus y demás, cómo Jesús vino a compartir el evangelio aquí, no tiene ninguna evidencia arqueológica. Tratan de rebuscar pruebas y demás. Thomas Stewart Ferguson, un profesor de Brigham Young University, una universidad mormona, pasó 25 años de su vida buscando evidencia arqueológica del libro Mormón. ¿Y qué creen que encontró? Cero. A final de su carrera, escribió el resultado de su proyecto de vida. Su conclusión fue un fracaso. 25 años. Concluyó que el libro de Mormón era ficción. Chanfle. 25 años metido en eso. Bueno, gracias a Dios a ese erudito, podamos saber, podemos estar tranquilos de que alguien ya hizo la investigación en serio acerca de eso. Y contrario, ¿se acuerdan cuando vimos la prueba arqueológica de la Biblia? Que, oye, era, ¿cómo se llama el arqueólogo que citamos aquella ocasión donde él quería, Ramsey? Y a otro más, ¿no?
Albright, que dijo, oye, voy a desacreditar la Biblia, voy a probar que el Nuevo Testamento fue ficción. Iba con esta consigna, ¿y qué resultó con el Nuevo Testamento? Prueba tras prueba tras prueba fue confirmando que el Nuevo Testamento tenía evidencia excesiva de la historicidad y de la arqueología del relato, al punto que dijo que Lucas debería ser puesto entre los más grandes historiadores. Imagínense. Esta persona, 25 años, tratándose lo mismo. Y escribió libros tras libros acerca de toda la evidencia arqueológica de los mormones. No. Nada que ver. El libro de Doctrinas y Convenios, por ejemplo, tiene falsas profecías, por ejemplo, acerca de la guerra civil. La guerra civil fue anunciada el 10 de diciembre que fue 1840 y tantos. Y Joseph Smith la profetizó el 22 del mismo mes. O sea, fue anunciada el 10, la guerra civil, pero pues antes no había internet para que se distribuyera las noticias inmediatamente, pero él recibió obviamente la primicia de la noticia y la anunció el 22 como profecía de que iba a estallar la guerra civil, cuando ya había sido anunciado. Oye, ¿y si funciona con el... No sé, no lo probé. ¿No lo probaste? ¿No lo probaste? ¿Sí funciona? ¿Ya lo has hecho? Dale a la casillita, a la última que está por aquí abajo, al lado del Zoom. No, a la izquierda. Mira esta. Al lado del 69. Esa. Claro. Ah. Gracias, Steve. Bien. Ok. Entonces resultó, el libro de Doctrinas y Convenios tiene falsa profecía de la guerra civil. El libro de Abraham, según esto, es producto de la traducción de jeroglíficos egipcios en unos que se encontraron unos papiros encontrados en unas momias que Joseph Smith compró de una exhibición de Michael Candler. Entonces Joseph Smith compró los papiros que encontraron en unas momias y él la tradujo y se convirtió en el libro de Abraham. Y en 1967 la colección de papiros utilizados para la traducción fue exhibida, fue redescubierta en el Museo Metropolitano de Nueva York y descubrieron que era el libro de los suspiros que contiene rituales funerarios de los egipcios. O sea, nada que ver con lo que Joseph Smith había anunciado. Imagínate. Creo que, ups. Ese es cómo está marcado por el fraude y el ocultismo. La posición actual de la Iglesia Mormona se ha logrado, chicos, posicionar como una de las iglesias más respetadas y poderosas de Estados Unidos. Sumamente respetada, sumamente poderosa. No es cualquier cosa la Iglesia Mormona. Tiene mucho dinero, exactamente. Y son iglesias que centralizan el poder. Todo genéticamente modificado respecto al cultivo de responsabilidad de ellos. Todo lo modificado genéticamente en cuestión de semillas es producto de los mormones. Qué fuerte. Comenzó con una membresía de 6 miembros, pero ahorita sobrepasan los 8 millones. 8 millones, chicos. De 6, 8 millones. Genera más de $3 millones diarios. ¿Qué es que estamos haciendo? ¿Abramos nuestra propia religión? Pero déjame decirte, los mormones, la iglesia, toma mucho control de tu vida. O sea, ellos te auditan las finanzas y se aseguran que estés diezmando y que estés cooperando con... Sí, pero también tiene la ventaja de que entre ellos se ayudan y se colocan y se posicionan en los negocios. Es típicas formas de operar de sectas en ese sentido. En su programa misionero envían alrededor del mundo más de 40,000 misioneros al año, imagínate. 40,000 misioneros. ¿Cuántos enviamos nosotros? Aquí yo. Entonces somos misioneros, chicos, en nuestro ámbito de trabajo y de escuela y demás.
También en su posición y estrategia actual, los mormones se presentan como una iglesia cristiana. Tal cual, dicen, somos cristianos. Y si tú le dices secta, ellos, así como gato que lo vas a bañar, sí. Lo que se verán, ¿alguien entró a la página de los mormones? Asumo que yo no entro. Lo que tengo citado es de lo que saqué de la página mormona hace, ¿qué fue? 2, 3 años. Fíjate lo que se verán. Tú llegas a la página y se presentan como cristianos y escuchas esto. Fíjate lo que dice, lo que se verán. Dicen, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el nombre oficial de la religión comúnmente conocida como la Iglesia Mormona. Creemos, en primer lugar, que Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios. Escuchas eso y dices, pues yo también. Sí. Eso es lo que se verá. De Jesucristo y el Salvador dicen, Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios. Él es nuestro Redentor. La Santa Biblia nos enseña que la madre de Jesucristo fue María y que su padre en la tierra fue José, que nació en Belén y creció en Nazaret y que trabajó como carpintero con José. Cuando cumplió los 30 años comenzó un ministerio de 3 años durante los que enseñó, bendijo y sanó a personas de la Tierra Santa. Asimismo organizó su iglesia y dio a sus apóstoles poder y autoridad para ayudarles en su obra. Pero, ¿qué queremos decir cuando declaramos que Él es el Salvador del mundo, el Redentor? Cada uno de estos títulos señala la verdad de Jesucristo, de que es el único camino por el que podemos volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Jesús padeció y fue crucificado por los pecados del mundo, dando así a cada uno de los hijos de Dios el don de arrepentimiento y del perdón. Solamente por medio de su misericordia y de su gracia cualquier persona puede salvarse. Su posterior resurrección preparó el camino para que cada persona pudiera superar también la muerte física. A estos acontecimientos se les denomina expiación. En pocas palabras, Jesucristo nos salva del pecado y de la muerte. Por ese motivo es literalmente nuestro Salvador y Redentor. En el futuro Jesucristo volverá a reinar en la tierra en paz durante 1000 años. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él será nuestro Señor para siempre. Escuchas esto y dices, yo también. Soy mormón. ¡Ah! Hermano. Y yo tomando café, hereje. Tú ves en la página y dices, oye, pues sí, pues vamos bien. Con respecto a que Jesús sufrió por nosotros, lo que Jesucristo significa para nosotros, dice, Dios es nuestro Padre Celestial y al igual que cualquier padre, quiere que nosotros, sus hijos, seamos felices. En las Escrituras, Él nos enseña, mi obra y mi gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y citan el libro Mormón, Moisés 1:39. La vida eterna significa vivir en el cielo, en su presencia y con nuestra familia para siempre. Para cualquier cristiano normal, paradigma, vivir en el cielo, ¿cómo? Digo, es lo normal. Para alguien que conoce la Escritura, dices, ¿vivir en el cielo? No. Dice, Dios nos ha dado mandamientos que nos enseñan lo que es correcto y lo que no es, y nos marca un camino por la vida que nos ofrecerá la máxima felicidad. Jesús enseñó, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Pero en las Escrituras también se nos enseña que ninguna cosa impura puede morar con Dios. Primera Nefi 10:21. Ya, citando el libro Mormón. Fíjate cómo están mezclando aquí. Aunque nos esforcemos por vivir vidas correctas, todos pecamos. Por lo tanto, ¿cómo podemos vivir en el reino perfecto de Dios si somos imperfectos? Dios envió a Jesucristo a la tierra para ofrecernos una manera de vencer nuestras imperfecciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No, es Juan 3:16. Digo que cita el libro Mormón y la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, tú le dices, ay, ya me estoy preocupando. Es capaz de que soy mormón y yo no lo he sabido. Dice, Jesucristo sufrió por nosotros. Dice, incluso antes de que Jesús creara el mundo, preparó un plan
que nos permite aprender y crecer durante esta vida. Jesucristo es el centro de este plan. La misión de Cristo no consistió solo en enseñarnos sobre Dios el Padre y la forma en que debemos vivir, sino también en preparar una forma de que podemos ser perdonados después de pecar. El pecado es algo más que cometer un error. Cuando pecamos estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios o no no actuamos correctamente a pesar de que conocemos la verdad. Santiago 4:17. Entonces, antes de ser crucificado, Jesús oró a Dios en el jardín de Getsemaní a nuestro favor. El sufrimiento de Cristo por nuestros pecados en Getsemaní y en la cruz en el Calvario se denomina expiación. Él padeció por nosotros para que podamos limpiarnos y regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Jesucristo es las buenas nuevas del sacrificio de Cristo por nosotros, que nos proporciona un camino de regreso al Padre. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Segunda de Nefi 2:8. ¿Qué les parece, chicos? Los veo perturbados. Con respecto a la fe en Jesucristo dice, la fe en Jesucristo nos anima a hacer buenas obras. La Santa Biblia enseña la fe sin obras es muerta, Santiago 2:20. Esto no significa que podamos ser salvos por las buenas obras, porque no hay suficientes buenas obras que puedan limpiar nuestras almas hasta dejarlas sin rastro del pecado, sin el poder del sacrificio de Cristo. Pero aquellos que tienen una fe genuina en Cristo desearán seguirlo y hacer el tipo de obras que Él hizo, como ayudar a los pobres y necesitados, cuidar de los enfermos, visitar a los que están solos, demostrar buena voluntad y amor por todas las naciones. Y eso, pues prácticamente lo que queremos nosotros. ¿Todos somos mormones o no somos, chicos? Todos se copian. Estos se presentan y tú lees esto y dices, pues suena cristiano. Nada más por las citas raras del libro Mormón, que causan ahí cosas ahí sí medio raro. Entonces ves esto y se presentan como cristianos y aparte son los misioneros mormones, no sé si sepas cuál es la estrategia que utilizan, ¿no? Llegan a tu casa y le ayudo a cortar el césped y gratis. Y le ayudo y empiezan a hacer servicio voluntario y te van ganando la simpatía y la relación y van logrando... No han llegado a mi casa. Se solicitan misioneros mormones. Actividades. ¿Dónde se contactan? Bueno, pero detrás de esta apariencia cristiana, chicos, y es aquí donde quiero que entiendas eso. Cuando tú te invitan a la iglesia mormona, se presentan como cristianos y te enseñan todo esto que suena muy cristiano o suena completamente cristiano. Y no te dice nada más. Pero conforme vas avanzando y te vas adentrando, van sacando el cobre. Sí. Algo así como los masones. ¿Dices cómo invitan los masones? Los masones te invitan y dicen creemos en Dios y te dicen todo lo que creen que es similar a lo tuyo. Conforme vas avanzando a los niveles más altos, llega al nivel 30, 33, donde te dicen, ups, a quien realmente adoramos es a Lucifer, a Belcebú. Imagínate. Pero te van adentrando. Así pasa con los mormones. Los que están apenas comenzando y relacionándose, no saben y se les presentan esto y suena muy cristiano y pues no suena la alarma, ni el foco rojo, ni nada por el estilo. Y aparte, la mayoría de las personas que se integran a la iglesia mormona, igual que la iglesia cristiana, se integran por las relaciones, no por la doctrina. Me invitaron y la camaradería está muy padre, me invitan acá, hay una actividad, el grupo de jóvenes, tal cual como la iglesia cristiana. De hecho, por eso algunos de aquí los llegaban a aprender y decían, chicos, no pueden estar yendo a la iglesia solamente por compañerismo. Es parte de... Pero si no estás buscando a Dios y leyendo la Biblia por tu cuenta, estás buscando o estás yendo a la iglesia con la motivación incorrecta. Porque la iglesia no es solamente un centro un socialito. Bueno, típicamente la gente se integra por esa razón, la cuestión social. Les dicen ese tipo de cuestiones y no se presenta como algo anticristiano, pero luego te vas adentrando y te van sacando cosas que empieza a sonar raro.
Dice la Biblia en 2 Corintios 11:4. Si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Estaba Pablo ahí recriminándole a los corintios porque estaban permitiendo personas que predicaban un Jesús, un evangelio y un espíritu diferente. Porque hay un Jesús diferente, sí puede haber un Jesús diferente, de hecho lo hay. El Jesús de la nueva era, que es solamente un maestro, ya vimos que nada que ver. El Jesús de los testigos, ya vimos que nada que ver. Si tú crees en ese tipo de Jesús, no te va a salvar. Bueno, ellos, los mormones, creen en varias cosas interesantes. Creen que Dios mismo, Dios el Padre, fue como nosotros, un humano en otro planeta. Vóytelas. Ahí empieza lo interesante. Ahí empieza y dices, ¡órale! Obviamente, como te les digo, no les dicen ese tipo de cosas al inicio. Por eso muchos mormones que están apenas adentrándose dicen, ¡no es cierto! Y dices, y te deja presentarte las citas. Oye, Déjame más decirte para en qué ilustrar crees. esto que dices tú, cuando yo fui al Templo Mormón de Los Ángeles, Ujú. hay un museo, pero fregón, con pantallas, pero en aquel entonces todavía no había computadoras y todo. Pues cuando Eran fuiste. unas pantallas así donde estaban todas las imágenes y entonces se veían familias en diferentes planetas. ¿Sabes? Familias en diferentes planetas, exactamente. Dice el libro de la doctrina mormona, en la página 321, que Dios fue un hombre en otro planeta. Dios el Padre fue un hombre en otro planeta. Nada más asimila eso. Y eso también viene en el libro de Tiempos y Estaciones, volumen 5, página 613 al 614, o Diario de los Discursos, volumen 2, página 345, volumen 7, página 333. Los detalles de las biografías las pongo en el bosquejo. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto, incluso muchos mormones que llevan poco, ni siquiera saben. ¿Vamos? O sea, los chavitos que llegan a la casa. No sé si los misioneros que envían sepan o no, pero también tienes que entender esto. Esta es la cuestión. Tú puedes encontrarte, por ejemplo, con católicos que creen toda la doctrina cristiana, pero son católicos. Pero no son católicos porque crean no son católicos porque no están creyendo la doctrina católica, aunque tengan esa afiliación. Igual mormones aquí. Si tú crees la doctrina mormona tal cual, eso es lo que deberías de creer. Pero muchos simplemente no crean y son más cristianos que mormones. Dice el libro de Enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 345, Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, y es un hombre exaltado, y se sienta entronado allá en los cielos. Hemos pensado que Dios era Dios desde la eternidad. Refutaré esta idea y correré el velo para que ustedes así puedan ver. Hola. ¡Chachán! Y si comieras este fruto seréis como Dios. Y si comieres este fruto seréis como Dios. ¡Qué fuerte! La misma de engaño. Para los mormones, parte de la doctrina es que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso. Ándale. En Doctrinas y Convenios 130-22 dice, el Padre tiene cuerpo de carne y huesos como el de un hombre tangible. También dice en el libro de Artículos de Fe, estoy citando libros cuyos autores son líderes en la iglesia mormona o de los libros oficiales de la iglesia mormona. Dice, por lo tanto ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma y estatura perfecta. Cada uno de ellos posee un cuerpo tangible de carne y hueso. Así como que ya me está asustando esto. Ya digo, oye, esto no te lo pueden decir al inicio. Y dices, oye, pues... ¿Y cómo pretenden que, habiendo sido hombres, se hayan convertido en Dios? Digo. ¿Cómo pretenden eso? Parte de la doctrina mormona te enseña que el Padre fue concebido por otros dioses que fueron dioses en su tiempo y que Dios el Padre, siguiendo los mandamientos y la doctrina mormona, fue exaltado y se convirtió en Dios de su propio mundo. ¿Sí?
O sea que tú puedes llegar a ser Dios de otro mundo. Y la idea es que tú puedes ser también Dios de otro mundo, exactamente. Hasta el infinito y más allá. También, por eso es lo que te comento, que ellos dicen que Dios el Padre tuvo padre. Entonces entonces hay abuelo, chicos. El Dios Tata. Dios Tata. Dice en el libro de Joseph Smith, Historia de la Iglesia, volumen 6, página 427, y también el de Diarios y Discursos, volumen 5, página 19, y el principio, el primer concilio. ¿Son libros o es un libro? Son 3 libros los oficiales, y tienen los autores o los apóstoles de la Iglesia mormona, tienen sus propios también libros que han difundido como doctrina. ¿El libro del Mormón? Sí. ¿Y la Biblia? No, son 3 libros que ellos aceptan como... ¿El libro del Mormón? Es- ¿Son 3? Son el libro Mormón, el libro de Abraham y Perlas de Gran Precio. Sí. Y la Biblia. La Biblia Son- normal. Sí, ahorita vamos a entrar a eso. No se me adelanten, chicos, no se me adelante. No se me adelante. Entonces dice, Dios el Padre tuvo padre. Vóytelas. Entonces tenemos abuelo. Y Dios tiene esposas con las cuales tuvo hijos espirituales. Eso me suena a demonios. Eso cree el rey. Eso me suena a mitología griega. Hércules, sí. Dice, artículos de fe, página 443, existe una diosa madre. Doctrina mormona, página 516, Dios está casado a su esposa diosa y tiene hijos espirituales. Imagínense eso. Tú dices, escuchas y dices, no, ya no me invites. También te dice que existen muchos dioses. Doctrina mormona, página 163, dice, existen muchos dioses. Libro de Mormón, Libro de Abraham, página 43, cita 43, dice, y ellos, los dioses, dicen, sea la luz, y fue la luz. Enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 345 al 354, dice, después de que usted se convierta en un buen mormón, tiene el potencial de convertirse en un dios. Si come de este fruto. No, es el engaño del inicio, chicos, de siempre. ¿Qué le prometía la serpiente? Ser como Dios. Ser como Dios. La misma gata revolcada. ¿Qué es esta, güey? Dice Doctrinas y Convenios 132:20, entonces ellos serán dioses porque no tienen fin, por lo tanto ellos irán de eternidad a eternidad, porque ellos continúan, entonces ellos estarán por encima de todos, porque todas las cosas están sujetas bajo ellos, entonces serán dioses porque ellos tienen todo el poder y los ángeles están sujetos a ellos. Estoy hablando parte de la doctrina mormona que enseñan ellos que los mormones se van a convertir en dioses de sus propios mundos. ¿Te imaginas? Móvetelas. Ellos enseñan también que la Trinidad son 3 dioses separados. Móvetelas. Dice en Artículos de Fe, página 335, la Trinidad son 3 dioses separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que estos 3 son individuos separados, distintos físicamente entre sí, está demostrado por los registros aceptados de los tratados divinos con el hombre. Dice, los hombres dicen que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son un solo Dios. Yo digo que este es un Dios extraño, no sé cómo, 3 en 1 y 1 en 3. Es una organización curiosa. Todos metidos en un solo Dios de acuerdo al sectarismo, la fe cristiana. Esto lo convertiría en el Dios más grande del mundo. Él sería verdaderamente un Dios grandioso, sería un gigante o un monstruo. Joseph Smith, Enseñanzas, página 372. ¿Qué crees? Satanás, de acuerdo a los mormones, es hermano de Jesús, el segundo hijo de Jehová. Igual que los masones. Eso es Eso es cultura masonería. oriental.
Siempre el segundo hermano es el malo y el primero es Dios. Es la Dios mitología bueno y griega. el segundo. Voidless. Acabo de no es lo que dice, eso es lo que dice. Doctrina mormona, página 129. El primer espíritu en ser nacido en los cielos fue Jesús. Porque déjame aclararte, de acuerdo a la doctrina mormona, el Dios el Padre tuvo relaciones con la diosa madre y de ahí nació Jesús. El primogénito fue Jesús y el segundo fue Satanás. No, hubo muchos. Varias esposas. Heavy. Dice, se me olvidó les dice, Jesús y Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo. Doctrina mormona, página 163, y el Evangelio y a través de las edades, página 15. Un plan de salvación se necesitó para las personas en la tierra, así que tanto Jesús como Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el diablo quería ser el salvador de toda la humanidad y negar a los hombres su actividad y destronar a Dios. Doctrina mormona, página 193. Y también en Diarios y Discursos, volumen 6, página 8. Vóytelas. Ya se están sintiendo perturbados. Ya no soy mormón. Ya. Porque al inicio en la página dices, oye, pues somos mormones todos. No. Estas son las doctrinas oficiales. También el nacimiento de Jesús, que fue producto de la unión física entre Dios y María. Se bañó, exactamente. Cruzó la línea. Diarios y de Discursos, volumen 8, página 115, dice, el nacimiento del Salvador fue tan natural como son los nacimientos de nuestros hijos. Este fue el resultado de la acción natural. Él participó de carne y sangre, fue engendrado de su padre, así como lo somos nosotros de nuestros padres. Luego ve el contexto. El contexto es, Dios el Padre tiene carne y hueso. Y fue engendrado igual que nosotros. Dices, ¿qué estás queriendo decir? Por su papá. Sí, Doctrina mormona, página 547, dice, Cristo fue engendrado por un Padre inmortal de la misma forma que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. Y ahí dices, oh my goodness, Esa doctrina es una conclusión de la escritura de los mormones. Exactamente. Doctrinas de la salvación, página 1954, desde 1954, cita 1.18. Dice, Cristo no fue engendrado por el Espíritu Santo, Cristo fue engendrado de Dios. Él no nació sin ayuda del hombre, y ese hombre fue Dios. Que heavy. Dice, Primera Presidencia y Concilio de los 12, de 1916, dice, Elohim es literalmente el Padre del Espíritu de Jesucristo y también el Padre del cuerpo que Jesucristo llevó a cabo, en el que Jesús llevó a cabo su misión en la carne. También dice Brigham and Jones, Diarios y Discursos, volumen 4, 1857, página 218, volumen 8 también, y página 115, Dios tuvo relaciones sexuales con María para ser el cuerpo de Jesús. Si acaso no hubiese entendido. Ya. Por favor, sabía que si no le di eso no iban a entenderlo. Obviamente esta enseñanza, chicos, es discutida entre muchos mormones y no siempre es considerada oficial por lo controversial que suena. Como, aún así, John, que fue el sucesor de Smith, el segundo profeta de la iglesia mormona, sí lo enseñaba. Pero déjame decirte que acuérdate que la iglesia mormona es muy políticamente correcta y sabe cómo venderse bien, y las enseñanzas controversiales las tiende a meter por debajo de la alfombra. ¿Vamos? Pero pues los escritos están ahí, las citas están ahí, ¿qué haces con eso? Sí. O sea, de pronto no saben qué hacer con eso. Exactamente. Es como la iglesia católica con el Concilio de Trento, que maldice a todos los que creen en la salvación por gracia.
Muchos mormones, pero eso fue hace mucho tiempo. Es doctrina oficial católica. Okay. También te explican aquí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la salvación no es por obras? Bueno, vas a encontrarte muchas contradicciones en ese sentido entre la iglesia mormona. Te enseñan que la salvación es por obras y la expresión incompleta en varios escritos mormones. Por ejemplo, el libro El Milagro del Perdón, página 206, dice: una de las doctrinas más engañosas originadas por Satanás y planteadas por el hombre es que el hombre es salvo solo por la gracia de Dios. Que creer solo en Jesucristo es todo lo necesario para la salvación. Bon. Artículos de fe, página 79, dice: el Evangelio consiste de leyes y ordenanzas. Como estos pecados son el resultado de actividades individuales, solo el perdón de estos deberá estar condicionado al cumplimiento individual de los requisitos ordenados, la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. O sea, si no obedeces, no hay salvación. Artículos de fe, página 92, dice: las buenas obras son necesarias para la salvación. Segunda de Nefi 25:23 dice: pues sabemos que es por gracia, es por la gracia, por las obras que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. O sea, por gracia, después de que hayas hecho todo lo que pudiste. Oye, pero hasta se fusilaron la estructura de los capítulos y le pusieron segunda de Nefi. La Biblia marca patrones, marca la tendencia en todo, chicos. Discursos y Diario de Discursos, página 247, dice: el sacrificio de Jesús no pudo limpiarnos de todos nuestros pecados. Las excepciones son el asesinato y el adulterio repetitivo. Todos así, con cara. Entonces no. Pillines. Aquí dices: ay, fue solamente 2 veces. Para ellos el Evangelio se perdió y solo se encuentra a través del mormonismo. O sea, llegó un punto en la historia de la cristiandad donde ya no se perdió todo el rastro del verdadero Evangelio. Dice Artículos de Fe, página 182 al 185: el verdadero Evangelio se perdió en la tierra, el mormonismo es su restauración. Dice: ay, pío. De eso, ¿se acuerdan, chicos? Cuando ¿se acuerdan? Vimos por eso la importancia de conocer la base bibliográfica de la Biblia, porque si tú no sabes cómo es que tenemos las copias y las traducciones actuales, tú te tragas este tipo de cosas. El típico argumento es que la Biblia ha sido copiada muchas veces y no tenemos las copias originales y bla, bla, bla. Y tú ya sabes cómo responder eso, ¿verdad? Sí. Mira. Doctrina Mormona, volumen 1, página 188, dice: no existe salvación sin que se acepte a Joseph Smith como un profeta de Dios. O sea, casi Jesús. ¿Qué hacemos ahora? Oh, no, ¿qué hacemos? Doctrina Mormona, página 193, y Diarios de Discursos, volumen 6, página 8, dice: un plan de salvación se necesitó para las personas de la tierra. Así que tanto Jesús como Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el diablo quería ser el salvador de toda la humanidad y negar a los hombres su actividad y destronar a Dios. Sí. ¿Y se supone que hace el diablo ahorita, Pablo? No. Bueno, también dentro de las doctrinas controversiales, chicos, dentro de las doctrinas controversiales, insinúan que Jesús se casó con 3 mujeres. Ándale. 3 Marías. No, nomás con María Magdalena. ¿Cómo redimió su adulterio? Con María Magdalena, Marta y su hermana. Ándale. Y que tuvo hijos. Órale. Y habitan entre nosotros. No, eso ya es mucho año. O sea, los demás no. Este sí. No, es que hasta la boda de Caná. Elder Horson y el anciano de la iglesia mormona opinó que las bodas de Canaán fue en realidad el casamiento de Jesucristo.
y no quería hacer agua en vino. Se despierta en mi mente que una vez hubo un casamiento en Caná de Galilea y en la lectura cuidadosa de ese relato es evidente que ninguna persona más que Jesucristo se casó en esa ocasión. En su mente se despierta. Sí. O sea, el que se tomó las garrafas de vino, ¿quién fue? Orson. Elderbrook McConey, que son los ancianos, los líderes de la iglesia católica, no hizo una afirmación tan directa como la del otro anciano, pero hizo el siguiente comentario. María parecía ser la anfitriona y la encargada en la fiesta de ese casamiento, la única responsable por el entretenimiento de los invitados, o sea, sospechoso. Fue ella la que reconoció la necesidad de más vino, quien buscó rellenar la provisión quien dirigió a los sirvientes a que siguieran instrucciones que Jesús daba. Considerando las costumbres de esa época, se podría asegurar que uno de los hijos de María se estaba casando. Jesús también tenía un interés personal y una conexión cercana con el casamiento y las festividades posteriores a la que ellos asistieron. Él, aparentemente, por lo menos 5 de sus discípulos estaban invitados a la fiesta. La escasez de vino ocurrió cerca del final de la festividad y ya que este comúnmente duraba entre 7 y 14 días, aparentemente la fiesta de Jesús estaba finalizando. Parece ser también que él tenía alguna responsabilidad personal para entretener a los invitados y sintió la obligación de suplirlos con bebidas adicionales. O sea, ¿por qué sentía esa responsabilidad? Bueno, la creencia de que Cristo se haya casado no ha sido nunca una doctrina oficial de la Iglesia Mormona. Nada más los líderes de la Iglesia Mormona dejan los escritos ahí, pero pues obviamente son controversiales y no son de buen ver, entonces los metemos ahí debajo de la alfombra para que no cause problemáticas entre los nuevos integrantes. No ha sido sancionada ni enseñada por la Iglesia, mientras que es cierto que unos pocos líderes de la Iglesia de mediados de 1800 expresaron sus opiniones sobre el asunto. No fue entonces ni es ahora doctrina de la Iglesia. O sea, los líderes opinan, pero pues opinaron al respecto, pero como que no nos agrada del todo. ¿Sí? ¿Cómo van ahorita, chicos? ¿Está alguien ya se siente mormón todavía? ¿No? Ok. Los mormones y la Biblia. ¿Qué creen los mormones? ¿Creen que la Biblia es la palabra de Dios si ésta se encuentra traducida correctamente? Ya te ponen esa condicionante y dices... Pero actualmente está tan modificada que no se le puede confiar. O sea, tú tienes la Biblia y dices, no puedes confiar. Está muy modificada. Sin embargo, el libro del Mormón es el más correcto de todos los libros de la tierra y la piedra angular de nuestra religión. Y un hombre logrará estar más cerca de Dios respetando sus preceptos más que cualquier otro libro. Entonces tu Biblia, Fuchi, libro Mormón, yeah. ¿Vamos? Los mormones tienen otros libros inspirados. Tienen el libro de los mormones, que son placas, que se salió, según esto, de placas de oro enterradas y reveladas por el ángel Moroni. No Macaroni, Moroni. Contiene las historias de los americanos primitivos que fueron originalmente descendientes judíos que dejaron a Jerusalén en el 600 antes de Cristo. Por una rebelión entre ellos, fueron castigados. Los malos los convirtieron, les dieron piel morena, mientras que los buenos eran blancos y hermosos. Pero no te preocupes, los malos, los morenos ganaron. Sí, tú fuiste de los que ganaron. Bueno, tú ya saliste medio adulterado. Sí, era muy racista, chicos, de Smith, sí. Acuérdense del contexto en el que vivían con el racismo y demás, lo sacó de ahí. También tiene el libro de Doctrinas y Convenios, que contiene la doctrina de los mormones como la poligamia, la sesión de la poligamia, porque en un momento dice Dios, chicos, atránquense, ahí para que escojan entre varias mujeres. Y luego dice, no, siempre no, chicos, el gobierno lo prohibió. Filtro para atrás. Tiene la doctrina del matrimonio en el cielo, porque los mormones creen que el matrimonio va a durar en el cielo y vas a tener muchas esposas con las cuales vas a tener hijos espirituales y vas a repetir la historia de Dios el Padre, ¿sí?
Vamos a tener tu propio mundo y convertirte en tu propio Dios. También creen en el bautismo de los muertos. ¿Por qué dicen los mormones? Oye, pues es que mis papás, mis ascendientes no eran... Morones. No, creen en los bautismos de los muertos. Es decir, si tú te convertiste, estás preocupado porque tus ascendientes no eran mormones, mormones. Morones. Mormones. Entonces, si no eran mormones tus ascendientes, no te preocupes. Puedes bautizarte a nombre de ellos y llevarlos al cielo. Sí. Por una módica cantidad. De hecho, por eso los mormones... ¿Sabes quiénes son los principales... la principal religión que tiene los registros de los ascendientes, incluso tuyos? Ellos. ¡Ellos! Tienen todo el registro de todo el genealógico. Todo el árbol genealógico. Tiene una página donde tú puedes checar, no sé si cobran o no, Ancestry, y ahí tienen, ¿por qué? Porque ellos están interesados de que si tú te conviertes, ellos te ya te puedes bautizar por todo este linaje. Son $100. Cállate. $1,000 por cabeza. Ahí viene, bueno, en Doctrinas y Convenios viene todo eso, viene el bautismo, viene la enseñanza de los muchos dioses, que el hombre puede convertirse en Dios, que el Padre tiene carne y hueso, la provisión del tabaco, las bebidas calientes y el alcohol, entre otras cosas. Si saben que no pueden tomar café. El de Oaxaca. Caliente, frío. Sí. Y el otro escrito inspirado para ellos es La Perla de Gran Precio, que contiene 5 secciones, que es el libro de Moisés, el libro de Abraham, el libro de Joseph Smith, Mateo, el de Joseph Smith, Historia de Artículos de la Fe, que son extractos de traducciones de la Biblia de 1831, plagio. El libro de Abraham, que es la recapitulación del libro de Génesis, plagio. Ok. Ahora, en cuanto a la salvación, ¿qué creen los mormones? Una de las doctrinas más engañosas originadas, para ellos es una de las doctrinas más engañosas originadas por Satanás y planteadas por el hombre, es que el hombre es salvo solamente por gracia de Dios. Creen que solo en Jesucristo es todo lo necesario para... Creer solo que Jesucristo es lo único que necesitas para la salvación es del enemigo. La salvación de Cristo se acepta arrepintiéndose de nuestros pecados, siendo bautizados, recibiendo los dones del Espíritu Santo y obedeciendo todos los mandamientos. No hay salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Acuérdense que lo que le reveló el Padre y el Hijo a a Joseph Smith era que todos estaban mal. Y puedes, sin embargo, bautizarte por los muertos para que puedan ascender a un nivel más alto en el cielo mormón. Porque hay cielo mormón, chicos. Sí, al cual tú no quieres ir. Porque hay fuego y tinieblas. Sí. En el cielo mormón, chicos, hay niveles. ¿Ok? Hay de cielos a cielos. Existen 3 niveles del cielo: el celestial, el terrestre y el celestial. Órale, chicos, cuidado. ¿Cuál es el celestial? Fusión del celestial. Chicos, no se hagan bolas, ni siquiera es cierto, hombre. Fíjense. Maravilloso jugar. Digo, ¿a cuál voy a ir? No, tranquilos. Los que no han cometido el pecado imperdonable van al celestial. Los que han sido buenos, pero no fueron mormones, van al terrestre. Y los mormones fieles van al celestial. Por eso nosotros estamos en el terrestre. Así es. O sea, todos son salvos según los mormones. No. Pero vas al cielo. O sea, realmente el cielo es el de los mormones. Pero aquí están... O sea, el celestial. Te dan chance que... La sala de espera. Sí. Y el pecado imperdonable es el mismo de blasfema contra el Espíritu. Hombres con respecto a los mormones y el concepto del hombre, dice que fuimos engendrados primeramente como hijos espirituales en el cielo. O sea, el Padre Celestial tuvo relaciones con su diosa madre y de ahí vienes tú.
Y después nacimos naturalmente en la tierra, por medio de otro acto sexual. Tenemos un padre y una madre espiritual en el cielo. Después de que el hombre se convierte en un buen mormón, tiene el potencial de convertirse en un Dios, igual que el Padre Celestial, y su matrimonio terrenal va a durar por toda la tierra. Eso ahuyenta a mucha gente. No, yo mormón, ¿no? Que nos atrae, dijo Jesús, en el cielo no tendré esposa. Yo prefiero creer en el cielo cristiano. Está más atractiva la propuesta de Jesús. La gente que ha cometido adulterio y quiere ir a la iglesia mormona ya no los están. No sé detalles de eso, chicos. De hecho, en la pila bautismal de los mormones, al igual que en muchas iglesias hinduistas, está el pentagrama satánico invertido de Baphomet. Acuérdense, En la pila bautismal y en todas las iglesias. o sea, en la pila bautismal está el pentagrama satánico. Acuérdense, nada más el origen es ocultista, chicos. O sea, el tipo leía la piedra, si leían, o sea, le hacía el espiritismo bien machín. Entonces no te esperes, que no se te sorprenda que todas esas cuestiones estén ligadas o tengan señales del mundo de cuestión ocultista. Con respecto a la iglesia, todas las iglesias, ellos creen que todas las iglesias apostataron y están mal. Todas, o sea, si tú no eres de la iglesia mormona, estás desviado, estás mal. Pero Joseph Smith vino a traer la restauración sin la cual no existiría salvación. Oh, gracias Joseph Smith. La verdadera iglesia tiene que tener en su organización, profetas, apóstoles, 12 apóstoles con su sucesión apostólica, los 12. Y el grupo de los 70. Entonces la iglesia mormona tiene profetas, 2 apóstoles y el grupo de los 70. Y debe llamarse por su nombre, la iglesia de Cristo. ¿Sí? La verdadera iglesia cristiana es la mormona, las demás, porque no tienen esta organización, es falsa. Porque ya es que dice la Biblia en Efesios 2 que nuestra fe está fundada en profetas y los apóstoles. ¿Alguien se recuerda a qué se refiere la Biblia con está fundada en el fundamento de los profetas y los apóstoles? En los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Jesús. Está diciendo que la iglesia está basada en las Escrituras. Claro. Cuando está hablando que está basado, el fundamento de la iglesia son los profetas y los apóstoles. Está diciendo, profetas, ¿quiénes son? Los del Antiguo Testamento. Todos los que escribieron eran apóstoles. Digo, incluso el Pentateuco. Moisés era considerado profeta. ¿Va? Y el Nuevo Testamento fue escrito por líderes de la iglesia que eran apóstoles. Y dices, oye, pero Marcos fue dictado por Pedro. Sí, apóstoles. Ok, en cuanto al sacerdocio, ellos creen que Juan el Bautista se le apareció y lo bautizó en el río Sesquiana, restaurando con eso el sacerdocio arónico. Al poco tiempo después, Pedro, Santiago y Juan visitaron a Smith. Ándale. Andaban de gira por acá. O sea, ya lo citó el Padre, el Hijo, el Ángel Moroni, Aarón, Pedro, Santiago, Juan. Ahora, cuidado, chicos. A ti, a ver, ¿quién te ha visitado? Hay niveles, chicos, hay niveles. Al poco tiempo... Ni los testigos. Sí, no, chicos. Pues es que ya vimos Apologética 14. Dice, al poco tiempo, entonces Pedro, Santiago y Juan lo visitaron a Smith y a Caldry, que era un compañero, e impusieron manos restaurando el sacerdocio de Melquisedec para tener el poder de impartir el Espíritu Santo por imposición de manos. O sea, tú eres una chusma. Acá están. Se imponen demonios, exactamente, por imposición de manos. O sea, era de Aarón y de Melquisedec. Tiene 2 sacerdocios, el de Aarón y el de Melquisedec. O sea, ¿por qué uno? Pues uno que es medio criado. 2, órale, el de Aarón y el de Melquisedec. Con respecto a la revelación, los mormones creen que
que el profeta de Dios puede traer una revelación diferente a la anterior. O sea, Dios habla una cosa, pero el profeta ahora puede contradecir la revelación y dar algo diferente. Sí, imagínate, crean esto. ¿De qué manera puedes entonces discernir la verdad de la mentira? No hay forma, porque pueden ser contradictorias. Y ellos se basan en el que dicen, ponen el ejemplo de que Jesús dijo, no vayan con los gentiles a compartir las buenas nuevas. Y luego después dicen, ahora sí vayan con los gentiles. Entonces, hay una contradicción, y te enseña, entonces puede haber una contradicción, pero tiene que ser por medio de un profeta o el mensajero de Dios. Y ellos se consideran un mensajero de Dios, entonces puede dar cosas contradictorias. Pero, ¿hay contradicción en eso, Jesús? No había contradicción. Eso estaba, el hecho que fuera a anunciar el evangelio de los gentiles, no es ninguna contradicción porque estaba en el Antiguo Testamento. Nomás estaba esperando el tiempo correcto. Primero los judíos y después de que viniera el rechazo de los judíos, se extendería a los gentiles. No había ninguna contradicción, pero la gente incauta dice, pues si hay contradicción, entonces sí se puede contradicción. No se puede, chicos. Sino como toda revelación, o sea, un principio de interpretación de la Biblia es el principio de no contradicción. Porque si no, no puedes discernir la verdad. ¿Vamos? Ahora, ¿qué le enseña la Biblia con respecto a esto, chicos? ¿Qué le enseña? Primera, que existe un Dios, no tres dioses. Isaías 44:6 dice, no tres dioses ni miles de dioses. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Tú le dices, pues sencillo, pero un mormón no le dice, otro Dios en su mundo. ¿De dónde viene eso? No hay otro Dios. Isaías 44:8 dice, no temas ni te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por lo tanto, ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro fuerte. No conozco ninguno. Y los mormones dicen, en su mundo, ¿sí? En su planeta que es Lumín. Pero hay otros dioses. No hay tal cosa. No conoce. No hay Dios vecino. En todo tu mundo, yo acá, chido. No. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Sencillo, claro. Luego te invitan a ti a ser Dios. Dices, pues ya está ocupado el puesto. Oye, también que la Biblia enseña que siempre ha sido Dios, no fue como un proceso de un hombre exaltado, y que es espíritu. Salmo 92 dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Antes que nada, desde el principio hasta el fin, es Dios. Isaías 57:15 dice, porque así he dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Cuando te dice aquí que habita la eternidad, chicos, ¿qué significa? Que no tiene ni principio ni fin. No fue como que fue engendrado, fue convertido, no. Habita la eternidad. Con efecto que Dios es espíritu. Juan 4:24, Jesús dice claramente, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y se acuerdan cuando Jesús apareció con ellos físicamente? En Lucas 24:39 dice Jesús, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Un espíritu qué? ¿No tiene? Carne ni hueso. Pero dicen que el Padre tiene carne y hueso. Entonces Dios es espíritu. Con respecto a que Joseph Smith vio al Padre, dice la Biblia, nadie ha visto. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué dice el Padre? ¿Quién lo ha visto? Jesús. Nadie, solamente Jesús. Juan 6:46 dice, al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios, solo a Él ha visto el Padre. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué dice? Que ninguno ha visto ni puede ver.
El Padre. Y él dice que lo vio. Entonces, si vio a alguien, ¿a quién vio? ¿Al Padre? No, Satanás. Vestido de ángel de luz. Si dice, oye, es que me dijo que era el Padre, pues te mintió, mi chavo. Y si mintió, ya sabes quién te habló. No, y aparte se enfumó la... Sí. ¿Vamos a ver al Padre? Sí, ¿cuándo? Cuando ya tengamos cuerpos glorificados. Apocalipsis 21 dice que lo veremos cara a cara. Pero hasta que tengamos cuerpos glorificados, si tú lo ves ahorita. Con respecto a que todas las iglesias se desviaron, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, es decir, que no sería derrotada. Dice Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Si dices que todas las iglesias se desviaron al punto que ya todas desapareció la iglesia en la tierra y que tuvo que haber reiniciado con Joseph Smith, estuvo diciendo que entonces las puertas del infierno sí prevalecieron contra la iglesia. Entonces, ¿qué onda con eso? Contradicción. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de que, Pablo aquí confirmando la continuidad de la iglesia. Con respecto al sacerdocio, la Biblia enseña en Hebreos 5 del 1 al 3 que el sacerdocio de Aarón tuvo un propósito específico. Y ya terminó junto con la ley. Hebreos 7 del 27 al 12. El sacerdocio del Melquisedec es el nuevo sacerdocio que se instituye, Hebreos 7, 17, pero no tiene herederos sucesores, pues Jesús va a vivir para siempre. Dice Hebreos 7, 24, pues como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. ¿Por qué? Porque no muere, chicos. Y nosotros, como estamos incrustados en Jesús, ¿qué sacerdocio compartimos con Él? El mismo sacerdocio. Por eso dice 1 Pedro 2, 19, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que llamó a las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros tenemos ese sacerdocio por estar en Cristo. ¿Vamos? Por eso, ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote tiene entrada a la presencia de Dios para interceder, para intermediar a Dios y los hombres. Nosotros se nos ha abierto la entrada al trono celestial por medio del sacrificio de Jesús. Y además nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Con respecto a que Jesús no es hermano de Satanás, sino es el creador de Satanás. Dice la Biblia en Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, dice que si algo existe, ¿fue hecho por quién? Por Jesús. Por Jesús. Entonces, oye, Satanás existe. ¿Quién lo hizo? Jesús. Y si tienes dudas, Colosenses 1, del 16 al 17 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Cuando habla poderes, principados o autoridades, está hablando de seres angelicales, chicos. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él continúan existiendo. No solamente lo creó, mantiene su creación. Entonces, chicos, ¿cuál es el veredicto? Falsa. Entonces, siempre no somos mormones. Eso es un... Pero, ¿sí se dan cuenta de la estrategia, chicos? Dada las doctrinas tan... ¿Cómo le podríamos llamar? Aberrantes, tan... torcidas, tan diferentes. O sea, tú te enseñan eso desde el inicio y dices, caray, eso está... sí. Pero si se presentan con una cara de cristiano y te van introduciendo poco a poco, entonces es como ganan adeptos. Es que si tú no conoces la Biblia, Chuy, te pueden marear con eso, porque te presentan también evidencias antropológicas. Claro. O sea, yo conozco personas mormonas que están clavadísimas con el mormonismo y te dicen que es verdad lo de toda la historia que te plantea el libro del Mormón y que vinieron a México y que América y que la crearon, todo. Así es. Bueno, el veredicto, chicos, es, primero, atacan la identidad de Jesús. Y si alguien ataca la identidad de Jesús,
sabes que es del enemigo. Dice 1 Juan 4:3. Si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Fíjate, 1 Juan 4:3. Dices, órale. Entonces aquí te presentan a un Jesús que fue concebido por el Padre, por medio de una relación sexual. Y luego que Satanás es su hermano. ¿Es el mismo Jesús que nosotros creemos, chicos? No. Entonces ya es otro Jesús. Y predican otro evangelio diferente. Gálatas 1 del 8-9 dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo, que de casualidad se llama Moroni, les predica un evangelio distinto del que ya les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y luego todavía lo repite, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que ya recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Por qué tan dura la palabra de que caiga bajo maldición si alguien te predica un evangelio diferente? Porque te pierdes. Claro. Porque un evangelio diferente te manda al infierno, chicos. Claro. Así y es tanto el celo de Dios y tanto el amor por ti. Dice, si alguien, maldice a aquellos que quieren, que intentan mandarte al infierno con un evangelio diferente. Es la maldición de Dios. Y es aquí donde predican un evangelio diferente. Es aquí donde vas a encontrarte contradicciones entre los libros, entre escritos mormones. Algunos mormones dicen, es solamente por fe y no por obras. Pero muchas citas oficiales de líderes mormones dicen, es por obras. Y como quiera, si aún dijeran, es solamente por la fe en Jesucristo. Si es la fe en Jesucristo, en este Jesús, que es hermano de Satanás, de nada te sirve. Claro. Dice, es solamente confiando en Jesús. ¿En cuál Jesús? El Jesús hermano de Satanás, claro. Si dicen eso, olvídate, ya... Aunque te digan que es por pura fe, ya marchaste. Acuérdate, doctrina crucial. Tiene que ver con quién es Jesús, la obra de Jesús, y cuál es la respuesta a la obra e identidad de Jesús. ¿Vamos? También, oye, pregunta de algunas personas, ¿vamos a toparnos a mormones en el cielo? ¿Ustedes qué opinan? No. ¿Mormones arrepentidos? Sí. ¿Ex-mormones? Sí. Ahora son cristianos. Si se han arrepentido, ya no son mormones. A ver, chicos, ¿no vamos a topar católicos en el cielo? No, vamos a topar a puro redimido por la sangre. A lo mejor un mormón. Tal vez un católico que no estaba convencido. Ok, déjame aclararte esto, chicos. Déjame aclararles esto. Les digo, hay personas que son de filiación católica o de filiación mormona, pero no son ni católicos ni mormones, porque no creen en la doctrina ni católica ni mormona. Creen en la doctrina cristiana. Entonces no son mormones. Exactamente. Personas que creen la doctrina mormona o católica no van al cielo. ¿Vamos? Pero sin embargo te vas a topar a personas de filiación mormona y católica en el cielo. Pero porque creían el evangelio tal como la Biblia lo enseña. No porque eran de filiación de ellos. ¿Vamos? ¿Entendemos? Sí. Dice Juan 8:24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y hay mormones que creen, que no saben que los mormones enseñan que Jesús es hermano de Satanás. Creen en el Jesús que nosotros creemos que la Biblia enseña. Vamos, pero si ya creen, personas que son adherientes a la doctrina oficial mormona, ya parieron chayotes. Bye. Ya les cargó el payaso. ¿Vamos? Vamos a terminar con una oración. Con eso terminamos, chicos. Y Colosenses, que habla de que cualquiera ángel que viniera a predicar un evangelio sea anatema. Digo, ese es el remate para... Es Gálatas 1:8, lo que vamos a leer. Que cualquiera, que sea uno de nosotros o un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente, sea maldito. Y obviamente ves el contexto y dice, oye, un chavo de 15 años sin conocimiento de la Biblia va al bosque a buscar dirección de Dios y le aparece un ser espiritual. Pues, es un chavo... Estaba bien tripeado. ¿Cuándo todavía era legal la marihuana? No. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque por medio de
tu palabra, Señor, podamos conocer y discernir la verdad y la mentira, Señor. Gracias por todos los trabajos bibliográficos que muchos han realizado acerca de este tema, Señor, que nos permite saber y atravesar el engaño de la iglesia mormona, que se presenta como cristiana, pero que en realidad creen mentiras que surgen inspiradas del mismo infierno, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a presentar esta enseñanza, Señor, defensa de la fe, con mansedumbre y reverencia, Señor, aquellos que el enemigo quiera desviar a la iglesia mormona, Padre. Y aún nosotros, Señor, guárdanos de caer en cualquier desviación, que podamos estar firmes, aferrados en ti y en tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén. Los que nos sintonizaron el próximo martes, misma hora, mismo canal. Así como que, ¿qué día es hoy? Vamos a ver el próximo tema, la Iglesia Católica. Oigan, nada más que les comento.